Despertaste. ¿Y ahora qué? ¿Alguna vez has sentido que naciste con un tipo de sensibilidad diferente a la de la mayoría? Como si algo dentro de ti siempre hubiera percibido más, sentido más, incluso cuando aún eras niño. Mientras el mundo se movía allá afuera, dentro de ti había una percepción sutil, casi inexplicable, de que había algo más detrás de todo. No era tristeza, ni ansiedad. Era una especie de lucidez precoz, que te hacía notar lo que nadie más parecía ver. Pero, ¿será que eso es solo exceso de emoción? ¿O estaremos hablando de una conciencia que comenzó a despertar antes de tiempo? Carl Jung hablaba de personas que, desde muy pequeñas, cargan con un tipo de llamado silencioso. No saben explicarlo, pero saben que son diferentes. Y esa diferencia no está en el comportamiento, está en la forma en que sienten el mundo. En este video, vamos a explorar qué significa realmente llevar esa sensibilidad profunda. ¿Por qué algunas almas parecen despertar ya en la infancia? ¿Por qué perciben matices que los demás ignoran? ¿Y cómo esa percepción puede transformarse en un camino de expansión, lucidez y autenticidad? Si siempre te has sentido fuera de lugar, pero nunca supiste explicar por qué, tal vez estás a punto de comprenderlo. Porque eso que sientes puede no ser un defecto, sino una invitación. Un llamado del alma para recordar quién fuiste siempre. Cuando todo a tu alrededor parecía normal, ¿por qué tú ya te sentías distinto? ¿Alguna vez has sentido que llevas dentro una sensibilidad que no encaja en el mundo? Como si hubieras nacido con una percepción que nadie más parece tener, una forma de ver por dentro, de escuchar lo que no se dice, de notar capas ocultas en las situaciones más simples. Desde pequeño, tal vez sentiste que había algo diferente. No podías reírte cuando todos lo hacían con algo superficial. No podías ignorar una tristeza oculta, incluso en rostros sonrientes. Y, sin entender por qué, algo dentro de ti se conmovía. Algo sentía demasiado. Siempre lo hizo. Algunos llaman a eso debilidad. Otros, exageración. Pero, ¿y si no fuera nada de eso? ¿Y si eso que sientes fuera, en realidad, una forma rara de inteligencia emocional, o incluso espiritual, que se manifiesta antes de que sepas qué significa tener conciencia? Tal vez ni siquiera supieras cómo explicarlo. En la infancia, era ese silencio incómodo ante peleas que nadie parecía tomar en serio. En la adolescencia, esa angustia silenciosa detrás de las comparaciones, de las máscaras sociales, de las expectativas que no tenían ningún sentido para ti. Y ahora, incluso siendo adulto, esa misma percepción sigue viva en ti. Solo que más intensa, más exigente, como si te pidiera ser escuchada, como si tratara de recordarte algo que olvidaste. ¿Y si esa sensibilidad fuera una señal? Un código interno, una especie de llamado del alma, sutil pero constante, que desde siempre ha intentado decirte. Tú ves lo que muchos no ven. Tú sientes lo que muchos evitan. Y eso, forma parte de quien eres. Pero el mundo no acoge fácilmente a quien siente demasiado. Al contrario, enseña a callar, a endurecerse, a distraerse. Y cuanto más intentas adaptarte, más algo dentro de ti grita. Porque el llamado no desaparece. Se disfraza, se esconde, pero vuelve. Siempre vuelve. Vuelve en forma de angustia. Vuelve en noches de insomnio. Vuelve en la sensación de no pertenecer. Vuelve en ese malestar que no puedes nombrar, pero tampoco puedes ignorar. Y entonces comienzas a preguntarte, ¿por qué soy así? ¿Por qué cargo este peso invisible que los demás parecen no sentir? ¿Por qué todo me afecta tanto? ¿Y si la respuesta estuviera en que tu alma simplemente vino al mundo con los ojos más abiertos? No ojos físicos, sino ojos internos. Y nunca se cerraron, ni siquiera cuando el mundo insistía en dormir. Ese es el dolor, y el don. De quien siente demasiado. De quien ya está despierto, incluso sin haberlo pedido. Y tal vez,
Tal vez no estás perdido. Tal vez solo estás escuchando algo que los demás aún no pueden oír. ¿Qué ocurre realmente cuando el alma comienza a despertar? Despertar duele. No porque algo externo necesariamente haya cambiado, sino porque algo dentro de ti empezó a transformarse. Y cuando cambias por dentro, el mundo afuera comienza a parecer extraño. Las conversaciones pierden brillo. Las rutinas se vuelven mecánicas. Las metas que antes te motivaban, ahora suenan vacías. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó con aquel entusiasmo que antes parecía tan genuino? ¿Y qué es esta inquietud silenciosa que ahora insiste en ocupar todos los espacios? Jung llamaba a esto el proceso de individuación, un camino arduo, a veces solitario, pero profundamente necesario. Es cuando empiezas a separarte de lo que creías ser, para acercarte a lo que realmente eres. Es cuando el ego, que se construyó para sobrevivir en el mundo, empieza a ceder espacio al self, que anhela vivir con alma, con verdad, con plenitud. Al principio, puede parecer solo una crisis, una confusión de identidad. Miras tu vida y piensas, ¿esto era realmente lo que yo quería? ¿Soy de verdad esta persona que interpreto cada día? ¿Por qué me siento desconectado, incluso rodeado de tantas conquistas? Este tipo de despertar no hace ruido. No explota. Se agrieta. Va abriendo pequeñas fisuras en lo que antes parecía sólido, hasta que un día, toda la estructura colapsa. Y por más aterrador que parezca, es el comienzo de algo profundamente transformador. Empiezas a notar la persona, esa máscara que construiste para ser aceptado, amado, validado, desgastándose. Empiezas a escuchar al alma llamándote por otros caminos. Y cuanto más finges que nada ha cambiado, más crece el vacío. El proceso de despertar es como cruzar un puente entre dos mundos. De un lado, la comodidad de la ilusión. Del otro, la angustia de la verdad. Y lo más curioso es que, ese puente no se construye con pasos firmes. Se construye con preguntas. Preguntas que vuelven. Que insisten. Que se niegan a callar. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué es lo que realmente me mueve? ¿Qué partes de mí están vivas? ¿Y cuáles solo repiten patrones? Tal vez ya hayas sentido esa transición. No ocurre de golpe. Es lenta, profunda, subterránea. Y muchas veces, solitaria. Porque mientras tú despiertas, el mundo sigue dormido. Y ahí es cuando el conflicto interno se intensifica. Quieres liberarte, pero también quieres pertenecer. Quieres la verdad, pero temes perder todo lo que construiste sobre la mentira. Y entonces vuelves a la pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena romper con todo lo familiar en nombre de algo que aún no está claro? La verdad es que el self no busca certezas, busca plenitud. Y la plenitud solo nace cuando te permites atravesar el caos del autoconocimiento. Aunque duela, aunque asuste, aunque, por un tiempo, todo parezca derrumbarse. Pero tal vez, solo tal vez, lo que está cayendo no seas tú. Seas solo la ilusión de lo que pensabas que eras. ¿Por qué ver demasiado puede volverse un peso para quien ya no sabe fingir? Ver demasiado puede ser una bendición, pero también puede convertirse en una carga. Una carga silenciosa, invisible, muchas veces incomprendida incluso por quien la lleva. ¿Alguna vez sentiste que percibes cosas que los demás parecen no notar? Como si estuvieras viendo el telón de fondo de todo, mientras el resto del mundo se entretiene con la superficie. Como si notaras el dolor no dicho, el malestar disimulado, las incoherencias escondidas detrás de sonrisas ensayadas. Es como si estuvieras viendo una película, pero en una sala distinta, con otro tipo de luz. Y mientras los demás se distraen con la trama, tú ves lo que sucede entre escena y escena. Ves lo que fue recortado, lo que fue censurado, lo que fue olvidado. Pero ver demasiado tiene un precio. Porque cuanto más ves, más difícil se vuelve fingir que no viste.
Y el mundo parece exigirte eso a cada momento, que te adaptes, que sonrías, que sigas el ritmo, aunque por dentro estés implosionando. Y el sufrimiento no viene solo de lo que percibes afuera, también viene de lo que eso despierta por dentro. Porque cuanto más reconoces los vacíos del mundo, más te enfrentas con los tuyos. Cuanto más notas las máscaras ajenas, más te preguntas por las que tú mismo aún llevas puestas. Y es ahí donde el dolor se instala, en la fricción entre la lucidez y el deseo inconsciente de seguir perteneciendo. Intentas callarte. Intentas relativizar. Intentas ignorar lo que viste. Pero no puedes. Porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Una vez que despiertas, el mundo de los dormidos se vuelve asfixiante. Jung lo sabía. Hablaba del sufrimiento que acompaña el despertar de la conciencia. No del sufrimiento visible, socialmente aceptado, sino de aquel que ocurre en silencio, en las profundidades de la psique. Aquel que nadie valida, porque nadie lo ve. Aquel que tú mismo tratas de minimizar, hasta que se vuelve imposible ignorarlo. Y en ese punto surge la pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Vale la pena ver la verdad, cuando verla te aísla? ¿Vale la pena la lucidez, si con ella llega el malestar constante? ¿Estar despierto es realmente un don, o solo una invitación constante a la angustia? Tal vez el mayor desafío de quien ve lo que los demás ignoran no sea solo lidiar con lo que ve, sino con el sentimiento de ya no pertenecer a ningún lugar. Ves al mundo moverse a un ritmo que ya no tiene sentido para ti. Escuchas conversaciones que suenan huecas, como ecos en el vacío. Intentas volver a ser quien eras, pero esa versión antigua ya no existe. ¿Y qué hacer con todo eso? ¿Cómo seguir viviendo cuando te sientes desplazado de tu propia época, de tu propia tribu, de tu propia historia? Tal vez haya que aceptar que el sufrimiento no es una señal de error. Tal vez sea solo el eco de tu lucidez, chocando con un mundo que aún prefiere dormir. Y tal vez, solo tal vez, ese dolor sea el portal hacia una conciencia más amplia, más íntegra, y, con el tiempo, más liviana. ¿Qué quiere mostrarte tu sombra? ¿Y por qué aparece cuando despiertas? Despertar a una conciencia más profunda no es solo ver el mundo con más claridad. Es, ante todo, mirarte a ti mismo sin filtros. Y ahí es donde comienza la verdadera jornada, no en la luz, sino en la oscuridad interna que hasta entonces habías evitado. Cuando hablamos de la sombra, no hablamos de algo externo, maligno o separado de quien eres. Hablamos de esa parte de ti que fue excluida, silenciada, reprimida. Todo aquello que aprendiste que no debería ser. La rabia contenida. La envidia disfrazada. La tristeza tragada. La fragilidad escondida. Y también esa potencia que tuviste miedo de asumir. Sí, la sombra no es solo dolor. A veces, esconde tu fuerza olvidada. El proceso de despertar no ocurre solamente cuando empiezas a ver el mundo tal como es. Se intensifica, y se profundiza, cuando comienzas a mirar hacia adentro y encarar todo lo que intentaste dejar atrás. ¿Recuerdas aquella sensación de desconexión que llegó con la lucidez? Se amplifica cuando entiendes que no basta con ver las máscaras de los demás. También hay que mirar la máscara que tú mismo llevaste puesta para sobrevivir. La persona que construiste para ser aceptado, amado, funcional. Pero que ahora comienza a pesar, a asfixiarte, a agrietarse. ¿Y qué es lo que se desliza por esas grietas? La sombra. Aparece en los momentos en que sientes que pierdes el control, en los pensamientos que intentas callar, en los juicios que haces en silencio, en las reacciones que tú mismo no entiendes. Pero el problema no es la existencia de la sombra. El problema surge cuando intentas ignorarla. Porque lo que no se integra, termina saboteando. Lo que se niega, se manifiesta disfrazado. Y lo que rechazas en ti, siempre vuelve por la puerta trasera, pidiendo ser visto. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente,
dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es decir, la sombra que no quieres mirar, es la misma que guía tus decisiones sin que lo notes. Está en los patrones que se repiten, en las relaciones que te enferman, en la autosabotaje disfrazada de prudencia, en el miedo a mostrarte tal como eres. ¿Ves cómo todo esto se conecta con lo que ya hemos dicho? Sentir demasiado, ver demasiado, despertar. Todo eso adquiere otra dimensión cuando entiendes que parte del dolor es tu propia verdad tocando la puerta. Y no se puede avanzar ignorándola. Puedes intentarlo. Puedes racionalizar, espiritualizar, distraerte. Pero la sombra no desaparece. Espera. Y cuanto más tiempo tardes en mirarla, más formas creativas y dolorosas encontrará para llamar tu atención. La verdadera expansión de la conciencia no ocurre al evitar el dolor, sino al sumergirse en él con valentía y curiosidad. Porque en el fondo, la sombra no es tu enemigo, es tu espejo. Y quien tiene el coraje de mirar ese espejo, comienza, por fin, a reconocerse por completo. Si este contenido te está haciendo sentido hasta ahora, deja tu like y aprovecha para suscribirte al canal. Eso ayuda a que este video llegue a más personas. Y quién sabe, tal vez pueda ayudar a otras almas sensibles como la tuya a sentirse menos solas en este camino. Ahora dime tú, cuando el ego se aleja del self, ¿por qué todo empieza a perder sentido? Hay un tipo de dolor que no se explica fácilmente. No tiene una causa clara. No nace de una pérdida evidente, ni de un trauma reciente. Simplemente aparece, como una niebla espesa que lo cubre todo, incluso cuando, en apariencia, no hay nada malo. Pero detrás de esa sensación difusa, hay un conflicto interno profundo y silencioso. Un conflicto que surge cuando lo que vives no se alinea con lo que eres. Cuando el ego, esa parte de la psique que organiza tu identidad social, se distancia cada vez más del self, tu centro más auténtico y esencial. Y tú lo sientes, aunque no sepas ponerle nombre. Es esa sensación de estar en el lugar correcto, con el alma en el lugar equivocado. Es el éxito sin entusiasmo. Es la vida social acompañada de soledad interior. Es la rutina con presencia, pero sin alma. Ese desalineamiento entre ego y self no sucede de golpe. Se va construyendo poco a poco, a medida que eliges caminos seguros, esperados, validados. Sigues lo que te dijeron que era correcto. Haces lo que te dijeron que era éxito. Te amoldas a lo que te dijeron que era aceptación. Y todo eso funciona, hasta que deja de funcionar. Porque el self, esa instancia profunda de tu psique, que conoce tu esencia y tus potenciales, comienza a llamar. Y cuando llama, lo que antes era cómodo se vuelve incómodo. Lo que antes tenía sentido, ahora parece vacío. Y lo que tú llamabas vida, empieza a parecer supervivencia. Ese es un punto crítico en el proceso de despertar. Porque ahora el conflicto no está solo en el mundo exterior, está dentro de ti. Una parte tuya aún quiere que todo siga igual. Quiere seguir perteneciendo, siendo aceptada, evitando rupturas. Pero otra parte, silenciosa, firme, innegociable, empieza a exigir verdad. Y tratas de equilibrar ambas. Intentas vivir con el alma callada y el ego al mando. Intentas mantener las apariencias mientras sientes que el abismo interno se ensancha. Pero llega un momento en que ya no puedes. La confusión, entonces, se intensifica. Ya no sabes si lo que sientes es tristeza, aburrimiento o agotamiento. Ya no sabes si estás deprimido o simplemente lúcido. Y lo más doloroso, empiezas a dudar de ti mismo. ¿Será que estoy siendo desagradecido? ¿Será que soy inestable? ¿Será que nunca voy a sentirme en paz? Esas preguntas vuelven. Y vuelven. Porque son el eco del self tocando a la puerta del ego, exigiendo reconexión. No es rebeldía. No es ingratitud. Es el alma pidiendo espacio para vivir con autenticidad.
Jung decía que la individuación es el proceso de llegar a ser quien uno realmente es. Pero ese proceso exige coraje para soltar lo que uno ya no es. Y eso duele. Porque implica despedidas internas. Implica desapegarse de identidades que construiste con esfuerzo, pero que ya no te sirven. La buena noticia: ese dolor tiene dirección. Apunta hacia adentro. No es una confusión sin sentido, es el caos que precede a la reorganización. Y quizás la angustia que sientes hoy sea la señal más clara de que tu alma ya no quiere seguir viviendo dividida en pedazos. Quiere integridad. Y está dispuesta a atravesar el caos para encontrarla. ¿Y si el caos de la crisis fuera, en realidad, el inicio de una travesía interior? Hay momentos en la vida en los que todo parece quebrarse por la mitad. Nada encaja. Nada fluye. Intentas seguir adelante, pero sientes que caminas sobre vidrios rotos. Intentas volver atrás, pero el camino antiguo ya no existe. Quedas atrapado en ese espacio extraño entre lo que fue y lo que aún no es. Ese es el territorio de la crisis existencial. Y por más aterrador que parezca, puede ser el inicio de algo profundamente transformador. Carl Jung identificó ese estado psíquico como un momento fértil, aunque doloroso, donde dos fuerzas opuestas entran en conflicto. Lo que eras y lo que estás a punto de convertirte. Ese enfrentamiento entre polos internos genera tensión. Y de esa tensión puede emerger algo nuevo. Algo que no es ni el viejo ego, ni una huida espiritual, sino una síntesis viva entre ambas partes. Jung llamó a este fenómeno la función trascendente. Pero cuidado, trascender, aquí, no significa escapar. No es elevarse al cielo para huir de la tierra. Es todo lo contrario. Es descender a las profundidades del alma para que una nueva verdad pueda nacer de lo que parecía ruina. Esa función trascendente no ocurre automáticamente. Solo emerge cuando toleras la tensión entre los opuestos sin huir hacia soluciones fáciles. Cuando soportas el malestar de no saber. Cuando no corres a llenar el vacío con distracciones. Cuando eliges habitar el intervalo entre el pasado que colapsó y el futuro que aún no se ha revelado. ¿Ya pasaste por algo así? Ese momento en el que ya no puedes seguir siendo quien eras, pero aún no sabes en quién te estás convirtiendo. Esa angustia de sentirse perdido, pero, al mismo tiempo, presentir que algo profundo se está gestando por dentro. Ese espacio liminal es sagrado. Es donde el alma se reorganiza. Es donde partes opuestas de la psique comienzan a dialogar. El instinto y la intuición. La razón y la emoción. El miedo y el deseo de renacer. Pero el ego detesta ese lugar. Quiere salir de ahí lo más rápido posible. Quiere controlar, definir, resolver. Quiere respuestas rápidas. Quiere certezas. Quiere atajos. Y si lo dejas al mando, te empujará de vuelta a lo conocido, aunque eso conocido ya duela. Por eso, en este punto de la travesía, el silencio se vuelve necesario. El recogimiento. La escucha interna. La humildad de no saber. Porque la función trascendente solo actúa cuando hay espacio para que surja. Y ese espacio no se conquista con esfuerzo. Se conquista con presencia. Con entrega. Con escucha del alma. ¿Recuerdas las crisis que ya has atravesado? ¿Cuántas veces, después del caos, saliste transformado? ¿Cuántas veces pensaste que todo estaba perdido, pero en realidad, algo esencial recién comenzaba a formarse? Eso es la función trascendente en acción. No elimina el dolor, transforma su significado. No borra el pasado, te ayuda a integrar lo que vino a enseñarte. Y tal vez, solo tal vez, esta crisis que estás viviendo ahora no sea un final, sino un umbral. El espacio sutil donde el alma prepara el terreno para algo más grande. Un nuevo nivel de conciencia, más auténtico, más íntegro, más tuyo. ¿Por qué sentir demasiado, sin dirección, puede volverse una carga invisible?
Sentir profundamente no es solo una habilidad emocional. Muchas veces, es una especie de maldición disfrazada de don. Porque cuando la empatía supera el nivel común, deja de ser simplemente una herramienta de conexión, y se convierte en una forma de percepción que atraviesa capas invisibles. No solo escuchas al otro, lo sientes por dentro. Y eso, aunque suene hermoso en teoría, puede volverse agotador en la práctica. Entras en una habitación y de inmediato percibes quién está angustiado. Aunque nadie diga nada, tú sabes. El cuerpo del otro, el tono de voz, el silencio entre las palabras, todo lleva mensajes que tu alma capta como una antena abierta. Pero el problema es que no sabes exactamente qué hacer con todo eso. No fuiste entrenado para ese nivel de sensibilidad. Y el mundo, definitivamente no está preparado para acogerla. Jung hablaba de una sensibilidad arquetípica, algo que va más allá del plano personal. Él entendía que ciertas personas, por su constitución psíquica, cargan la capacidad de sentir el sufrimiento colectivo, incluso sin darse cuenta. Como si tocaran el dolor del alma humana a través de símbolos, expresiones, gestos. Es la llamada empatía arquetípica, una conexión con el inconsciente colectivo que se manifiesta como un dolor sin nombre, pero con peso. ¿Y cómo lidiar con eso en un mundo que enseña a racionalizarlo todo? ¿Alguna vez te has sentido culpable por no poder desconectarte? ¿Por absorber demasiado? ¿Por preocuparte en exceso por dolores que ni siquiera son tuyos, pero que se instalan en ti como si lo fueran? Y lo peor, ¿alguna vez te sentiste frágil, débil o incluso problemático por ser así? La empatía profunda, cuando no es comprendida, se convierte en sobrecarga. Empiezas a perderte en las emociones de los demás. Ya no sabes dónde termina tu sentir y dónde empieza el del otro. Y eso genera confusión, agotamiento, aislamiento. Quieres ayudar, pero no sabes cómo. Quieres protegerte, pero no puedes. Quieres ser escuchado, pero siempre eres quien escucha. Y aquí, una vez más, aparece la soledad de los que han despertado. Porque esa sensibilidad elevada no encuentra espacio en conversaciones superficiales. No encaja en respuestas automáticas. No cabe en consejos simplistas como, eres muy sensible, necesitas ser más fuerte. Pero ¿y si la cuestión no fuera la fuerza? ¿Y si tu sensibilidad fuera, en realidad, un llamado a la lucidez? Un llamado a desarrollar límites sanos sin apagar el alma. Un recordatorio de que sentir no es debilidad, es inteligencia emocional en su forma más pura. No tienes que apagarte para encajar en el mundo. No necesitas endurecerte para protegerte. Necesitas, sí, aprender a contener sin reprimir, a sentir sin disolverte, a amar sin desaparecer. Porque la empatía, cuando madura, se convierte en presencia lúcida, en compasión activa, en escucha que cura, sin que tengas que enfermarte por ello. Quizá todo lo que hoy te pesa sea, en realidad, la gestación de una nueva forma de existir. Una forma en la que tu sensibilidad ya no será una carga, sino un puente entre el alma del mundo y la tuya. La mente puede ser brillante, ¿pero eso basta para despertar? Vivimos en una época que glorifica el pensamiento rápido, la lógica afilada, los datos bien organizados. Ser inteligente es celebrado, aplaudido, medido en calificaciones, diplomas y rendimiento. Pero, ¿eso es suficiente? ¿Es ese brillo mental suficiente para iluminar las partes más profundas del alma? Jung decía que el verdadero proceso de desarrollo humano no es aquel que solo acumula conocimiento, sino el que integra conciencia. Y ahí está la diferencia esencial. La inteligencia puede resolver problemas, pero solo la conciencia puede darle sentido a la existencia. Ser inteligente es tener respuestas rápidas. Ser consciente es saber escuchar lo que no tiene una respuesta inmediata. Ser inteligente es usar bien las palabras. Ser consciente es reconocer los silencios que encierran verdades. Ser inteligente es alcanzar metas.
Ser consciente es preguntarse por qué esas metas importan tanto. ¿Alguna vez te sentiste ahogado por tu propia lucidez mental? ¿Has notado que, incluso comprendiendo todo racionalmente, algo dentro de ti seguía gritando? Tal vez sea porque la inteligencia del ego no alcanza a contener la complejidad del self. Y cuando hay distancia entre esos dos polos, aparece el vacío, incluso en medio de todos los logros. La conciencia, en cambio, no es rápida. Es lenta, silenciosa, profunda. No se forma solo con lógica, sino con presencia. Se desarrolla cuando aprendes a escuchar tus sueños, tus reacciones emocionales, tus símbolos internos. Es ella la que te lleva a preguntar, ¿qué hay detrás de mi dolor? ¿Qué intenta mostrarme esta situación? ¿Qué está actuando desde el inconsciente, sin que yo lo advierta? La conciencia integra lo que la inteligencia separa. Mientras la mente clasifica, compara y divide, el alma busca unidad. Y por eso una persona puede ser brillante intelectualmente, y aún así estar profundamente desconectada de sí misma. ¿Cuántas personas así conoces? Gente que lo sabe todo, que habla con elocuencia, pero vive emocionalmente perdida. O quizás tú mismo, que ya pasaste por eso. Sabías lo que tenías que hacer, podías explicar cada detalle de lo que sentías, pero igual te sentías vacío, desconectado, sin rumbo. Porque la conciencia no es un conjunto de respuestas. Es una cualidad de presencia. No busca controlar, busca integrar. Y para eso, necesita el coraje de mirar hacia adentro, sin máscaras, sin atajos. En el lenguaje de Jung, ser consciente es caminar por el laberinto del alma con una linterna encendida. No para salir rápido de ahí, sino para encontrar lo que vive en las sombras, y traerlo al centro de la vida. Es permitir que el inconsciente hable, no solo para ser analizado, sino para ser acogido. La inteligencia puede llevarte lejos, pero la conciencia te lleva hacia adentro. Y solo quien va lo suficientemente profundo dentro de sí mismo puede, de verdad, tocar la vida con autenticidad. ¿Por qué la lucidez aleja? ¿Y cuánto cuesta ser auténtico en un mundo de máscaras? Existe un tipo de dolor que acompaña el despertar, y no siempre es el dolor por lo que se ha perdido. Muchas veces, es el dolor por lo que se ha visto. Porque cuanto más ves con claridad, más difícil se vuelve fingir. Y cuanto menos finges, más notas cuánto ha sido moldeado el mundo para sostener personajes, no personas completas. ¿Alguna vez sentiste eso? ¿Has estado en un lugar donde todos sonríen, pero algo dentro de ti grita en silencio? Intentaste adaptarte a un entorno, a un grupo, a un rol, y te diste cuenta de que, para hacerlo, tenías que esconder partes esenciales de ti. Jung comprendía profundamente esa tensión entre el self verdadero y la persona. Esa máscara que todos construimos para ser aceptados, funcionales, comprensibles ante los ojos de la sociedad. La persona no es algo negativo por sí misma. Es necesaria. Organiza la convivencia. Pero el problema aparece cuando te vuelves prisionero de ella. Porque, poco a poco, lo que era un papel se transforma en identidad. Empiezas a creer que eres solo eso que muestras. Y cuanto más reprimes tu esencia en nombre de la adaptación, más crece el vacío. Más se enferma el alma. En silencio. La lucidez, entonces, se convierte en incomodidad. Ves el teatro, pero ya no puedes participar en él con ligereza. Escuchas las conversaciones, pero sientes que siempre falta algo esencial. Intentas pertenecer, pero te preguntas, ¿vale la pena pertenecer a algo que me exige abandonarme? Y ahí comienza el aislamiento. No por elección, no por soberbia, sino porque la autenticidad tiene un precio. Y ese precio, muchas veces, es la soledad. Jung lo sabía. Él hablaba del sufrimiento profundo que acompaña a quienes se atreven a ser verdaderos en un mundo que valora las máscaras. Ser auténtico exige coraje para decepcionar expectativas.
Exige aceptar que no todos te van a entender. Exige sostener el dolor de no encajar, y aún así seguir siendo entero. ¿Recuerdas esas veces en las que intentaste expresarte con profundidad y te dijeron que eras demasiado intenso? Esas veces en las que dijiste una verdad, y el ambiente se volvió tenso. Esas veces en las que sentiste que debías esconder tu alma para conservar la armonía. Esas experiencias se repiten. Y dejan huellas. Huellas que forman una especie de capa psíquica entre tú y el mundo. No por frialdad, sino por protección. Empiezas a elegir mejor con quién compartes. Empiezas a guardar silencio donde antes hablabas. Empiezas a recogerte, no por rendición, sino por lucidez. ¿Pero tiene que ser así para siempre? ¿La autenticidad siempre aísla? ¿O será que, con el tiempo, esa misma lucidez puede convertirse en puente, y no en muro? Porque existe otro tipo de encuentro posible. El encuentro entre almas despiertas. Entre quienes ya se cansaron de fingir. Que prefieren el silencio sincero a la charla vacía. Que cambian máscaras por presencia, performance por verdad. Y quizás tu lucidez no vino para aislarte, sino para acercarte a quienes, como tú, también están quitándose las capas que los mantenían dormidos. El dolor de ser auténtico es real, pero la libertad que trae es insustituible. ¿Cómo seguir adelante cuando tu forma de ver el mundo incomoda y aísla? Existe un tipo de cansancio que no se resuelve con descanso. No es solo físico, ni mental, es un cansancio del alma. El agotamiento de quien siente demasiado, piensa demasiado, percibe demasiado. Y lleva dentro una lucidez que, en lugar de aliviar, pesa. Porque ver más también significa cargar más. Y no siempre hay con quien compartir ese peso. ¿Alguna vez sentiste eso? Esa sensación de estar en un escalón diferente, no superior, solo desplazado. Como si hubiera algo en ti que ve más lejos, pero también sufre más por ello. Como si las conversaciones cotidianas te agotaran, no por arrogancia, sino porque les falta alma. Como si eso que otros llaman vida normal no alcanzara para tu sed de sentido. Y muchas veces, intentas volver al modo automático. Intentas no complicarte, como muchos aconsejan. Intentas distraerte, fingir que todo está bien. Pero, el alma no olvida. Ella sigue sintiendo. Constantemente. Intensamente. Y eso genera un tipo de fatiga invisible, difícil de explicar, difícil de justificar, incluso difícil de aceptar. Jung sabía que la conciencia ampliada no llega sin consecuencias. Ella transforma tu percepción, y también transforma tu relación con el mundo. Las superficialidades dejan de entretenerte. Las metas colectivas comienzan a parecer vacías. Y ese ritmo acelerado, tan celebrado por todos, te suena como una danza fuera del compás del alma. Entonces llega el cansancio. Pero no un cansancio que se cura con vacaciones. Es un cansancio de estar sosteniendo internamente una visión que no encuentra dónde expresarse. Un tipo de soledad simbólica. Estás entre personas, pero nadie te ve de verdad. Y cuanto más sientes que estás por dentro de las cosas, más por fuera te sientes del mundo. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo sostener una visión tan amplia sin que se convierta en un peso insoportable? Quizá el primer paso sea dejar de culparte por sentir así. No es debilidad. No es exageración. Es sensibilidad profunda, y tiene un impacto real en tu sistema nervioso, en tus emociones, en tu energía vital. El segundo paso es cultivar refugios simbólicos. Espacios donde el alma pueda respirar. Puede ser la escritura silenciosa de un diario. Puede ser un encuentro sincero con alguien que también siente distinto. Puede ser el arte, la naturaleza, el silencio. Porque cuando el mundo no ofrece profundidad, tienes que crearla para ti. Y por último, tal vez sea necesario recordar. Ese cansancio es parte del camino. No como castigo,
sino como consecuencia de una mirada que ya se abrió. Y que, aunque cansada, ya no quiere cerrarse. Puede que hoy estés agotado. Pero ese agotamiento carga algo precioso. La prueba de que has sostenido, con coraje, una conciencia que pocos consiguen mantener. Y quizás, solo quizás, estés más fuerte de lo que crees. Porque quien sigue siendo sensible en un mundo que insiste en anestesiar, ya está haciendo una revolución silenciosa. ¿Y si el dolor que sientes fuera justamente el terreno fértil para tu transformación? Llega un momento en la vida en que el dolor deja de ser solo un síntoma, y empieza a revelarse como un mensaje. Sientes que ya no es posible ignorar aquello que pulsa desde dentro. La tristeza, el vacío, la angustia, todo parece estar señalando hacia algo mayor. ¿Pero qué exactamente? Es en ese punto donde muchos se preguntan, ¿tiene sentido este dolor? ¿Existe un camino posible dentro de este caos interior? Y Jung respondería que sí. Porque, desde el punto de vista de la psique, el sufrimiento no es el final, es el inicio de una reorganización del alma. Transformar el sufrimiento en realización no es una tarea simple. No es algo que se logra con frases hechas ni fórmulas mágicas. Es un proceso, simbólico, profundo, no lineal. Es un movimiento interior en el que el dolor, en lugar de ser negado o combatido, empieza a ser escuchado. Sí, escuchado. ¿Alguna vez intentaste escuchar tu dolor? No solo resistirlo, silenciarlo, anestesiarlo, sino realmente escucharlo, como quien se sienta frente a una visitante antigua, que llega sin avisar, pero trae sabiduría en la mirada. El sufrimiento, cuando es acogido con conciencia, revela contenidos ocultos del inconsciente. Saca a la luz partes olvidadas, heridas no sanadas, potenciales no vividos. Y muchas veces, detrás del dolor está el llamado del self, ese núcleo más profundo del ser, que insiste en recordarnos quiénes somos en esencia. Pero el ego resiste. Quiere que todo vuelva a la normalidad. Desea el confort conocido, aunque esté vacío. Y es ahí donde el conflicto se intensifica. El self quiere expandirse, el ego quiere estabilidad. En ese choque, nace la crisis. Pero es justamente en el centro de esa crisis donde el alma puede encontrar su punto de inflexión. Porque no es huyendo del dolor como uno se cura, sino atravesándolo con coraje, con presencia, con escucha. ¿Has notado cómo los momentos más transformadores de tu vida muchas veces fueron precedidos por rupturas dolorosas? Como aquello que parecía el final, terminó siendo el portal hacia algo mucho más auténtico. El dolor, cuando es comprendido, abre paso. No desaparece, pero cambia de lugar. De algo que encarcela, a algo que guía. Y esa transformación es profundamente simbólica. Porque no se trata de cambiar sufrimiento por felicidad instantánea. Se trata de pasar de la fragmentación a la totalidad. De reencontrar partes de ti que habían sido abandonadas en nombre de la adaptación. Jung decía que el objetivo de la vida no es la perfección, sino la totalidad. Y eso incluye también la sombra, el dolor, el vacío. Integrar esos aspectos es lo que vuelve al alma realizada, no en el sentido del éxito externo, sino en el de una verdad interna. Y quizás, solo quizás, lo que hoy parece un dolor sin sentido, sea el comienzo de una alquimia interior. Esa que transforma herida en sabiduría, angustia en lucidez, silencio en escucha. Porque cuando el dolor deja de ser enemigo, se convierte en guía. Y si ese sufrimiento silencioso fuera, en realidad, un reencuentro con tu esencia? ¿Y si el dolor que sientes no fuera señal de fracaso, sino de acercamiento? ¿Y si esa angustia callada, ese malestar que no se va, esa incomodidad contigo mismo y con el mundo, fueran, en verdad, el lenguaje secreto del alma intentando alcanzarte? Jung comprendía que el alma tiene sus propias formas de llamar la atención. Y no siempre susurra con suavidad. A veces, grita. Grita a través del vacío existencial,
del agotamiento emocional, del cansancio de fingir. Grita por medio de esas crisis internas que nadie ve, pero que lo transforman todo por dentro. Y cuanto más te acercas a tu verdad más profunda, más intenso puede parecer el malestar. Porque estar cerca de la esencia implica alejarse de lo que no eres. Y ese alejamiento, aunque liberador, también duele. Tienes que dejar ir versiones de ti que ya no te sirven. Decir adiós a lugares, roles, relaciones que sostenían una identidad antigua. Renunciar a la protección de la máscara, para vestir la piel desnuda de la verdad. Es un proceso de renacimiento. Pero antes del renacimiento, siempre llega una muerte simbólica. La caída de la persona. La desilusión con viejos sueños. La ruptura con aquello que ya no vibra en la misma frecuencia. Y en medio de todo eso, sientes dolor. Claro que lo sientes. Pero, ¿y si ese dolor no fuera un error? ¿Y si fuera, de hecho, la señal más clara de que estás cruzando el umbral entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser? Quizás tu alma esté diciendo, estás en el camino. Incluso cuando todo parece oscuro. Incluso cuando todo es confuso. Incluso cuando no hay garantías, ni reconocimiento, ni certezas. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más profundos de la vida muchas veces vienen acompañados de silencio? Silencio externo y movimiento interno. Es en ese espacio donde algo nuevo empieza a tomar forma. Algo que no se explica, se siente. Algo que no se fuerza, se permite. Y tal vez, ese dolor que insiste en quedarse no sea un obstáculo. Tal vez sea la brújula. Señalando hacia un centro dentro de ti que nunca dejó de existir. Que siempre estuvo ahí, esperando que lo reencontraras. El acercamiento a la esencia no ocurre de manera espectacular. Es sutil, íntimo, casi imperceptible. Y justamente por eso, profundamente real. Empiezas a sentir más integridad, incluso en el dolor. Más presencia, incluso en el caos. Más sentido, incluso sin explicación. Y entonces, un día, sin hacer ruido, te das cuenta. Ya no estás huyendo. Estás respirando. Estás habitando. Estás viviendo. Porque quizás, después de todo, tu sufrimiento nunca fue un castigo. Solo fue la forma que el alma encontró de decirte. Estás volviendo a casa. Ahora que has llegado hasta aquí, detente por un instante. Respira. Mira todo lo que fue dicho, y sobre todo lo que fue sentido a lo largo de este recorrido. ¿Cuántas verdades resonaron en silencio dentro de ti? ¿Cuántos de tus dolores fueron nombrados? Tal vez por primera vez. Y lo más importante, ¿qué vas a hacer con todo eso a partir de ahora? El autoconocimiento no se trata solo de comprender conceptos, sino de aplicarlos. Y si, en lugar de seguir pensando sobre ti, empezaras realmente a observarte, solo observar, sin juicio. Notar tus pensamientos cuando aparecen. Percibir cómo se mueven tus emociones dentro del cuerpo. Sentir cómo se forman tus reacciones. Y que están intentando proteger. Prácticas como la atención plena, mindfulness, pueden ser un primer paso poderoso. No para huir del dolor, sino para estar presente con él, y escucharlo con más claridad. ¿Has intentado simplemente detenerte por 5 minutos y observar tu respiración? ¿O escribir en un papel lo que sientes, sin censura, sin querer justificar nada? Puede parecer poco, pero ese pequeño gesto puede abrir portales inmensos dentro de ti. Así que dime, ¿estás dispuesto a caminar en dirección a tu propia integridad? ¿Estás listo para dejar de solo sobrevivir y empezar a vivir con más alma, más presencia, más verdad? ¿Qué es lo que aún te impide reconectarte con lo más auténtico de ti? Si este video te tocó de alguna manera, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perder ningún nuevo contenido que pueda profundizar aún más este camino. Y más aún, comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar estas palabras.
Tal vez tú seas el puente que el alma de esa persona estaba esperando. Y por último, queremos darte las gracias. Sí, a ti. Por estar aquí con nosotros hasta ahora. Por caminar a nuestro lado en este proceso tan íntimo, y al mismo tiempo, tan colectivo. Tu presencia forma parte de algo mucho más grande, un movimiento silencioso de despertar. Un movimiento en el que la expansión de la conciencia tiene el poder de sanar el mundo desde adentro hacia afuera. No estamos rotos. Estamos fragmentados. Y este es el viaje de volver a unirnos. Hasta el próximo video.